Mañana viernes se cumplirá un año de los atentados que golpearon la Rambla de Barcelona y el Paseo Marítimo de Cambrils. Hace un año Barcelona sufrió el atentado terrorista más sangriento de los últimos 30 años después de Hipercor. No podemos ni queremos olvidarnos de aquellos hechos. No olvidamos ni olvidaremos jamás a las víctimas, las 16 personas que murieron como consecuencia de los ataques a Barcelona y Cambrils y las cerca de 150 personas que resultaron heridas. Desde el Ayuntamiento de Barcelona queremos expresar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos y expresar la solidaridad y el compromiso de nuestra ciudad con todas las víctimas y personas afectadas por el atentado. Aquel fue un acto cobarde que pretendía sembrar el terror en uno de los paseos más queridos y más visitados de nuestra ciudad, la Rambla. Querían hacernos daño y lo consiguieron, pero no consiguieron contagiarnos su odio. No hemos renunciado a nuestros valores y convicciones que un año después son más fuertes que nunca. Somos y seremos una ciudad de paz, una ciudad valiente que hace frente al terror con el amor. Una ciudad abierta a todas las personas que huyen de la guerra, del hambre y de la violencia. Porque somos conscientes que el terror que vivimos ese día es también el terror al que hacen frente cotidianamente los ciudadanos de países como Siria, Irak, Afganistán o el Yemen. Quiero agradecer muy especialmente y reconocer a la Guàrdia Urbana, al Cos de Mossos d'Esquadra, a los cuerpos de seguridad del Estado, al Cuerpo de Bomberos, a los profesionales de los servicios de salud y de emergencias y al Cuerpo Consular su profesionalidad y dedicación en unas circunstancias extremadamente difíciles para todos nosotros. Quiero agradecer y dar nuestro reconocimiento a los trabajadores de la Rambla, que fueron los primeros en abrir sus comercios para dar cobijo y asistencia a los heridos, pero también a los numerosos voluntarios y voluntarias. Quiero agradecer todas las muestras de solidaridad que recibimos de todas las partes del mundo, fruto de la estima y el reconocimiento internacional hacia nuestra ciudad. En definitiva, un agradecimiento al conjunto de servicios públicos, entidades y ciudadanos que el 17 de agosto y los días posteriores dieron lo mejor de sí mismos en el peor momento para todos nosotros. Aquellos días fueron tristes, pero también fueron días de orgullo. Orgullo de una ciudad que ante las dificultades sacó lo mejor de sí misma. Orgullo de una ciudadanía que llenó espontáneamente la Rambla de muestras de duelo y llenó plazas y calles al grito de no tenim por, no tenemos miedo. Orgullo de una ciudad que ama la paz y la diversidad con la misma fuerza que rechaza la violencia y el racismo. Es por ese motivo que desde el Ayuntamiento hemos trabajado para catalogar y digitalizar los más de 12.000 objetos, documentos y expresiones de duelo que se recogieron durante esos días y que son accesibles a la ciudadanía a través del web memorial La Rambla 17A. Desde el Ayuntamiento de Barcelona hemos organizado un acto de recuerdo y solidaridad con las víctimas y sus familiares que tendrá lugar mañana a las 10:30 en Plaza Cataluña y donde todo el mundo está invitado. En los últimos meses hemos trabajado con mucho cariño para que este acto tenga a las víctimas como sus únicas protagonistas. Quiero agradecer especialmente a la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por el Terrorismo por su estrecha colaboración y ayuda estos meses, así como a la Generalitat de Cataluña y a la Delegación del Gobierno por su apoyo. Pero más allá de este acto, el 17 de agosto tiene que ser un día para que todas aquellas personas que amamos a la ciudad y que nos sentimos golpeadas de una u otra forma por este ataque, encontremos la mejor manera de expresar nuestros sentimientos. Algunos lo harán volviendo a pasear por la Rambla, otros dejarán una flor o encenderán una vela, otros sencillamente buscarán un momento para el recuerdo y el recogimiento en soledad o en compañía. Sea como sea, mostremos una vez más que Barcelona es una ciudad abierta y solidaria, orgullosa de su diversidad y contraria a la guerra y a la violencia. Una ciudad generosa que sabe cuidar y acompañar en los momentos más difíciles. Una ciudad de paz, que con ternura y respeto no olvidará nunca los nombres de Pepita Codina, María Correia, Bruno Gulota, Carmen Lopardo, Francisco López, Ayan Moore, Silvina Alejandra Pereira,
Pau Pérez, María de Lourdes Ribeiro, Lu Caruso, Ana María Suárez, Jared Tucker, Elk van Vonkrijk, Desiree Zolotas y los pequeños de solo 7 y 3 años, Julian Catman y Xavi Martínez. Los barceloneses y las barcelonesas siempre os tendremos en nuestro corazón y en nuestra memoria. Muchas gracias.